Tras 7 años de obras, los estudiantes aragoneses podrán disfrutar este próximo curso de la ya actualizada residencia Baltasar Gracián. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado esta mañana las estancias reformadas este verano, como el comedor El Zaguán y la sala de estudio, que persiguen el mismo objetivo del centro: fomentar la emancipación juvenil y la igualdad de oportunidades. Poder culminar tras 7 años la rehabilitación integral de nuestras residencias juveniles, que son espacios fundamentales para el fomento de la emancipación juvenil y dar esa igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes que se desplazan a distintos municipios, en este caso a Zaragoza, para formarse tanto en formación profesional como en grados universitarios. Una inversión de más de 1,5 millones de euros con la que el Gobierno de Aragón sitúa a los jóvenes, como ha reconocido el propio presidente, en el centro de sus preocupaciones. Se ha hecho por parte del Gobierno un fortísimo esfuerzo en los últimos años. Cuando llegamos en 2015 vimos que en los 4 ejercicios anteriores se habían invertido en torno a 170.000 euros. 170.000, pues bien, en los tiempos en los que nosotros hemos gobernado se han invertido ya más de 1,5 millones de euros. Un esfuerzo que se ha visto compensado por la aceptación de los estudiantes. En este momento se pueden ofrecer 122 plazas y son 122 las plazas que tenemos. Por tanto, si cuando llegamos al Gobierno apenas se cubría el 50% de las plazas, en este momento se cubre el 100%. Es un esfuerzo en el que hay que perseverar, porque si en algo merece la pena invertir es justamente en juventud, es en políticas de juventud. Como novedad, este año regresan las habitaciones dobles que se vieron obligadas a cerrar a consecuencia de la pandemia. El precio seguirá entre los 400 y 500 euros dependiendo del tipo de estancia. Y aunque se priorice a los nacidos en Aragón, está abierta a estudiantes de otras comunidades. Para aquellos que se han quedado sin plaza, recomiendan estar en alerta, ya que puede haber bajas hasta octubre.